Bienvenidos a esta edición especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del IRCE enfocado a divulgar lo que ocurre en estos ámbitos en Iberoamérica. Acompáñanos los siguientes 30 minutos en los que veremos la primera parte de un resumen con lo que consideramos lo más interesante ocurrido en el año que está por terminar. ¡Comenzamos! La mente humana y sus complejidades abren la puerta a numerosos estudios científicos que tienen el propósito de explicar diversos aspectos de nuestras conductas y habilidades. El siguiente bloque informativo reúne algunas de las notas que hemos presentado y que nos dejan ver los avances científicos al respecto. Salir a dar un paseo, escuchar música o intentar pensar desde un ángulo más constructivo son ejemplos de conductas que pueden activarse en respuesta a un estado de tristeza, explica Gonzalo Hervás, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, UCM. En un estudio publicado en Anales de Psicología, Hervás e Irene López Gómez, también de la UCM, han descubierto que tanto las personas extrovertidas como las introvertidas regulan de manera similar los estados de ánimo negativos, pero no los positivos. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores contaron con 112 participantes, todos ellos estudiantes universitarios con una edad media de 21 años. Tras ser evaluados con cuestionarios iniciales para saber si encajaban en un perfil extrovertido, introvertido o ambivertido, es decir, una mezcla de ambos, se les provocó un estado de ánimo triste o alegre y después fueron sometidos a una tarea de regulación emocional. El estado de ánimo se inducía con una combinación de música triste, Russia Under the Mongolian Yoke, de Sergei Prokofiev, o alegre, una versión jazz del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Mientras escuchaban estas canciones, se les pedía que imaginaran 3 escenas positivas o negativas, previamente validadas, como si les estuvieran ocurriendo a ellos. A continuación, los jóvenes rellenaban un cuestionario relativo a lo que acababan de experimentar. Después, simulando ser un estudio diferente, se les proponía ver una película de entre 6 posibilidades, 3 alegres y 3 neutrales, sobre las que tenían que expresar su preferencia. La prueba reveló que los participantes, a quienes se les provocó un estado emocional positivo, elegían películas positivas en diferentes proporciones en función de su perfil. El 95.24% de los extrovertidos optaron por ellas frente al 65% de los introvertidos y al 86.67% de los ambivertidos. Con el estado de ánimo negativo había menos diferencias. Los 3 grupos eligieron videos positivos en proporciones más similares: 85% de extrovertidos, 76.19% de introvertidos y 60% de ambivertidos. Estos hallazgos sugieren que desarrollando nuevos hábitos para potenciar emociones positivas cotidianas, los introvertidos podrían aumentar sus niveles de afecto positivo y mejorar así sus niveles de bienestar, concluye Hervás. En 2013, Steve Ramírez acaparó los titulares de la prensa científica por haber implantado, junto a un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, recuerdos falsos en el cerebro de ratones. Los investigadores demostraron, en los roedores, que es posible insertar recuerdos falsos en el cerebro y provocar una reacción. El estudio fue considerado un hito en el campo de la neurociencia y abrió un debate ético. Su trabajo se enfocó en encontrar en qué lugar del cerebro se ubican los recuerdos individuales al engañar genéticamente las células cerebrales que albergan esos recuerdos para responder a breves impulsos de luz y para usar esos mismos destellos de luz para reactivar, borrar e implantar recuerdos. Los objetivos de Ramírez eran entender el proceso cerebral aparentemente efímero de la creación de la memoria y predecir lo que sucede cuando partes específicas del cerebro se descomponen y provocan el deterioro de la capacidad cognitiva. En el laboratorio estamos buscando borrar recuerdos negativos y activar o implantar recuerdos positivos en ratones que presenten síntomas de depresión, estrés postraumático o de ansiedad.
señala el neurocientífico. Las medicinas que existen para la depresión y los desórdenes de ansiedad vienen de la década de los años 50, casi no han cambiado y eso no es bueno para los pacientes. Si a una persona que tiene depresión le damos un fármaco, tiene menos del 50% de probabilidades de que esa medicina le vaya a beneficiar. Lo que queremos es que una vez que se desarrolle la tecnología, podamos tener alternativas para curar la depresión a través de la reactivación de recuerdos positivos en los pacientes o aliviar el desorden del estrés postraumático al eliminar los recuerdos dolorosos subyacentes, puntualizó. Steve Ramírez nació en Boston, pero cuenta con mucho orgullo que toda su familia es de El Salvador. Sus padres llegaron en los años 70 huyendo de la guerra civil. Desde muy joven se interesó en el estudio del cerebro, la memoria y los recuerdos. Actualmente está a la cabeza de Ramírez Group, un laboratorio dedicado a la neurociencia en la Universidad de Harvard. En España, un estudio de la Universidad de Granada, UGR, revela que los sustantivos masculinos son procesados más rápidamente por el cerebro si la voz que los emite es la de un hombre, mientras que los nombres femeninos se procesan con más facilidad si están dichos por una mujer. Alba Casado, psicolingüista de la UGR, es coautora de esta investigación que ha sido realizada mediante un electroencefalograma a partir del cual se consigue estudiar las reacciones del cerebro humano ante la emisión de palabras masculinas o femeninas relativas a personas, emitidas tanto por voces de mujeres como de hombres. En el trabajo participaron 16 mujeres. Los resultados, contrastados con otros estudios realizados en hombres, indican que estos indicios podrían tener aplicaciones en el aprendizaje de idiomas extranjeros. La experta señala que sería productivo relacionar las palabras femeninas con voces de mujer y las palabras masculinas con voces de hombre para afianzar el aprendizaje de dichos conceptos de una manera natural y así aprovechar las conexiones intrínsecas entre los conceptos de sexo y de género. En el estudio, las participantes visionaron una película muda que posteriormente debían resumir mientras que se oían de fondo, con la voz de 5 hombres y 5 mujeres, los sustantivos que en francés nombran al cantante chanteur en masculino o la cantante chanteuse en femenino, basándose en el principio de que el español y el francés utilizan el masculino como género neutro. La prueba se dividió en 4 bloques en los que se midió el denominado potencial de disparidad o mismatch negativity, el cual corresponde a la respuesta eléctrica extraída del electroencefalograma que se produce frente a diversos cambios de las características del estímulo acústico. Así, se introdujo una palabra extraña en cada bloque, enmarcado en un contexto de comunicación real. Tras las investigaciones, se ha determinado que si es una mujer la que pronuncia un sustantivo femenino, la oyente la procesa con más rapidez que si la misma palabra la pronuncia un hombre. De manera inconsciente, se preactivan una serie de palabras que se corresponden con el género del hablante. Los idiomas que hablamos influyen incluso en factores en los que se basa nuestra capacidad para leer, como la atención visual o los procesos fonológicos. Así concluye un nuevo estudio realizado en España en el Centro de Investigación Vasco BCBL, que podría tener implicaciones en la enseñanza y en el diagnóstico de la dislexia y otros problemas de lectura. Los hablantes monolingües de lenguas transparentes, que son aquellas en las que las letras se pronuncian igual independientemente de la palabra en la que estén incluidas, como el castellano, tienden más a utilizar una estrategia de lectura analítica, a leer las palabras por partes, explica Mary Lallier, una de las autoras del artículo. Por otro lado, los hablantes de lenguas opacas, aquellas en las que los sonidos de las letras pueden tener diferentes sonidos en función del término, como el inglés o el francés, se suelen basar en una estrategia de lectura global. Es decir, tienden más a leer las palabras enteras para entender su significado. Según esta revisión científica, en las personas que hablan 2 idiomas se produce una contaminación entre las 2 estrategias de lectura. Así, una persona que ha aprendido a leer en castellano y en inglés tenderá más a emplear una estrategia global, incluso a leer en español, que un monolingüe castellano debido a la influencia del segundo idioma. En el caso contrario, al leer en inglés tendería a emplear una estrategia más analítica que los monolingües ingleses por su contagio del castellano. El cerebro de los bilingües se acomoda a los conocimientos que estos adquieren y aplica a uno de sus idiomas las estrategias necesarias para leer en su otro idioma, añade Lallier.
Nuestra experiencia con los idiomas modula las capacidades de lectura y habría que considerarlo para enseñar a leer a los niños bilingües y si aparecen problemas de lectura como la dislexia. Es necesario elaborar escalas específicas para diagnosticar la dislexia en bilingües porque su caso es distinto, concluye la experta. La mentira comienza desde la niñez y siempre tiene un propósito, un objetivo. ¿Pero qué sucede cuando a uno le mienten? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos por los que se cree una mentira? Somos mucho más receptivos a una información que reafirma una creencia propia y las aceptamos como verdades sin cuestionarlas lo suficiente, por lo que puede en ocasiones ser una manera de estar mintiéndose a sí mismo, afirmó Pedro Beckenstein, experto en biología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. ¿Las personas saben que consumen mentiras? Para el filósofo Darío Stanzreiber, no. Lo opuesto de la verdad puede ser la mentira, pero también puede ser el error o la apariencia. Lo que uno sabe y acepta es que algo no está debidamente comprobado. Sin embargo, lo necesita para autoafirmarse en su identidad y querer que algo sea como uno sueña que sea, señaló. Desde el punto de vista de la psiquiatría, se ha investigado con profundidad una condición especial como es la falta de correspondencia con la realidad, es decir, las llamadas ideas delirantes. En este caso, no son mentiras estrictamente hablando, porque la persona no es consciente de que está diciendo algo que es falso, sino que tiene convicción de lo que está afirmando, explica Marcelo Cvetkovic, médico psiquiatra y director del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Cvetkovic apunta que existen distintas vertientes de mentiras patológicas. La principal tiene que ver con elementos alejados de la realidad en el discurso. En esta modalidad, incurren los que llamamos psicóticos. Ahí, el psiquiatra hace una pesquisa casi policial de las ideas delirantes. Además, están los psicópatas, sujetos sin empatía ni moral, que buscan obtener un beneficio a través de la mentira. Por último, el concepto de mentira también entra en juego en la manera en que las enfermedades mentales son leídas por la sociedad en la credibilidad de quienes padecen este tipo de trastornos. Según el especialista, estas personas son objeto de rechazo y sufren un gran estigma. Lo primero que ocurre cuando una persona sufre depresión, por ejemplo, es que escucha este discurso de «Dale, ponte las pilas, necesitas tomar el sol, salir». Se cree que lo que el deprimido sostiene no existe, que lo inventa su mente. Esto demuestra que no se le está creyendo que esté enfermo. Esto es muy grave porque la depresión es la principal causa de discapacidad. El deprimido es incomprendido, se genera mucho estigma, aislamiento y al sufrimiento del trastorno mental se agrega el sentimiento de soledad, enfatizó el psiquiatra. El técnico en electrónica uruguayo Sergio Olivieri diseñó un sistema para contribuir a la rehabilitación de personas con daño cerebral a través de la realidad virtual y se ubicó entre los 10 semifinalistas del concurso Una idea para cambiar la historia del canal History Channel. Su método consiste en una terapia de neurorehabilitación enfocada a que las personas encuentren sus propias fuerzas y energía para la recuperación en su interior a través de la realidad virtual. Está indicado para pacientes que han sufrido daño cerebral como accidentes cardiovasculares, ACV o traumatismos encéfalo-craneanos. Y fue hace 2 años cuando una persona cercana a Olivieri padeció un accidente de ese tipo que el técnico se motivó para idear este sistema. Olivieri utiliza un conjunto de métodos, pero el principal es una pantalla que proyecta imágenes concreto. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemiplegia, se utilizan los movimientos de su lado sano, que se capturan con una cámara y se replican sobre su lado comprometido. Entonces, hay un tipo especial de neuronas que se llaman neuronas espejo, que disparan esos patrones, tanto cuando una persona realiza una acción como cuando ve que otra la realiza, explicó. Con esta proyección se engancha el cerebro y empieza a mandar los estímulos nerviosos a la zona afectada. Eso contribuye a la rehabilitación, agregó.
Cuando una persona con una discapacidad motora mueve una mano, el software, ideado por el técnico, le devuelve una imagen en la que se visualiza cómo mueve las dos, aunque realmente no haya sido así. Es un espejo virtual, pero es un espejo que no reproduce la realidad, sino el estado sano del miembro afectado, aclaró Olivieri. Al mismo tiempo, el técnico monitorea la actividad de las ondas cerebrales y la temperatura corporal para comprobar los estímulos nerviosos que se generan en la zona afectada de la persona. Todas estas variables yo las detecto, las mido y las suministro al sistema informático que se encarga de enviar las imágenes adecuadas, añadió Olivieri. Animado por sus amigos, Olivieri se presentó al concurso del History Channel con la idea de ganar y hacer frente a los gastos económicos necesarios para implementar profesionalmente el sistema en una institución. Según su inventor, el proyecto abre un sinnúmero de nuevas líneas de investigación y aunque él quiere ir paso a paso, ya sospecha que pueda tener otras aplicaciones para pacientes con autismo y con Alzheimer. Esas líneas de investigación serán las nuevas fronteras en las que intentaremos incursionar, concluyó. Nuestro cuerpo responde de manera positiva o negativamente a los estímulos recibidos por el cerebro. Y la investigación científica en este aspecto ha logrado resultados interesantes, que podrían dar pie a la aplicación de técnicas o de terapias para mejorar su rendimiento o corregir determinadas conductas que lo afectan. La siguiente selección de notas ahonda sobre este tema. Los karatecas cinta negra de más de 40 años registran una precisión superior a personas de su misma edad que no practican este arte marcial. Es la principal conclusión de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que analiza los efectos de un entrenamiento constante en algunas capacidades cognitivas de personas mayores de 40 años. Los efectos adversos de la edad en relación con diversos aspectos cognitivos, como atención y coordinación, se ralentizan en personas que han practicado asiduamente karate y lo hayan hecho de forma temprana, explica Mónica Pinillos, investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UCM y autora del trabajo. La investigación se realizó en 275 personas, 55 karatecas con cintas de menor nivel que la negra, 110 de cinta negra o superiores y 110 no karatecas. Los deportistas fueron seleccionados entre diversos gimnasios ubicados en la Comunidad de Madrid. La edad media fue de 29 años, con un rango de 13 a 73 años. El 39.3% eran mujeres y el 60.7% hombres. Para medir la velocidad de anticipación de los participantes, la investigadora utilizó el test KCC, que se basa en un punto luminoso para representar al objeto en movimiento. La persona tiene que detenerlo en el momento en el que, a su juicio, debería cruzarse con una referencia fija, también luminosa, establecida en el recorrido. Este itinerario se realiza a diferentes velocidades. Los resultados, publicados en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, muestran diferencias importantes en la velocidad de anticipación de personas que no practican karate y aquellos que tienen nivel de cinta negra. La velocidad media de estos karatecas fue de 27.71 metros por segundo, mientras que la de los no deportistas fue de 37.01. En el caso de los karatecas, no hubo diferencias entre mayores y menores de 40 años, algo que sí se observó en personas que no practicaban este arte marcial. Los menores de 40 fueron más precisos que los demás. El trabajo también muestra que no hubo diferencias entre hombres y mujeres ni entre diestros y zurdos. Los resultados de este estudio indican que la práctica continuada y adaptada de karate puede contribuir a la reducción del inexorable proceso de envejecimiento, mantiene Pinillos. En el Laboratorio de Sistemas Complejos del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, el grupo de investigación del Dr. Marcus Franciscus Müller estudia de qué manera los estímulos acústicos pueden conducir espontáneamente a un mejor desempeño cognitivo y de coordinación motriz, por ejemplo, en actividades de equipo como el fútbol.
De acuerdo con el doctor en física teórica por la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, los ritmos musicales mejoran significativamente la coordinación interpersonal. Aparentemente, dice, la estructura temporal del ritmo auditivo ayuda en la coordinación de los movimientos, esto debido a una fuerte conexión entre la corteza auditiva y motora. Si estamos sentados y concentrados en algo mientras escuchamos un fondo musical, quizás sin darnos cuenta, estamos moviendo el pie. El ritmo acústico actúa como un marcapaso que empuja la parte motora, explicó. A este fenómeno se le conoce como entrainment, en el cual, bajo la influencia de estímulos acústicos rítmicos, los individuos modifican la frecuencia de su movimiento. De esta observación, el grupo de investigación del Dr. Müller se preguntó si un ritmo acústico también podría tener un impacto en la coordinación interpersonal y en la que cada individuo trate de interactuar en función de los demás. Es así que el mencionado laboratorio de la OAM, en colaboración con el Departamento de Música y Musicología de la Universidad de Hildesheim y el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Hannover de Alemania, diseñaron un experimento que consistió en medir los estímulos acústicos rítmicos en jugadores de fútbol. Durante el experimento, los equipos estuvieron bajo la influencia de un ambiente acústico en sincronía a 140 pulsaciones por minuto, así como en condiciones no síncrono. En el modo síncrono, se obtuvieron resultados positivos significantes en la estadística de goles. Los equipos lograron marcar 30% de goles en comparación con aquellos que no fueron sometidos a un estímulo musical. El investigador explicó que de manera general, al escuchar música, se modifica la frecuencia del movimiento. Entonces, si todo el equipo escucha el mismo ritmo, quizá las frecuencias de sus movimientos sean similares. Hay estudios de otros grupos de investigación que señalan que si ciertas personas se mueven con la misma ritmicidad, facilita la proyección que hará el otro. Mi teoría es que si yo puedo predecir lo que están haciendo mis compañeros, se fomenta la acción conjunto, añadió. Pensamos que quizá hay un entrenamiento de la atención. Notamos que los hombres tenían de manera muy significante el mejor desempeño escuchando el ritmo de 140 percusiones por minuto, que coincide con los resultados del experimento de fútbol. En el caso de las chicas participantes, aquellas que estuvieron en los primeros 3 días de su ciclo menstrual, tuvieron un mejor desempeño escuchando un ritmo de 100 percusiones por minuto, pero sin este parámetro hay 0 efecto. Aunque el proyecto pretende generar evidencia científica sobre los estímulos acústicos en el desempeño cognitivo, el investigador no descarta la posible aplicación de estos. Al ver que se fomentó la acción en conjunto, se podría pensar en una nueva estrategia de entrenamiento con la esperanza de obtener mejores resultados. Pero esto no solo en el fútbol. Hay muchas áreas de trabajo donde las personas tienen que actuar en conjunto. Si entendemos los mecanismos para fomentar esto, sería formidable, concluyó Müller. De acuerdo con estudios efectuados por Carolina Escobar y sus colaboradores del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las personas cuyos ritmos circadianos están alterados son más propensas a desarrollar una adicción, ya sea al alcohol, las drogas o los alimentos ricos en carbohidratos. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que experimentan los seres vivos durante un ciclo de 24 horas y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente. Algunas costumbres de la vida moderna, como desvelarse y no dormir las horas necesarias o comer no solo de día, sino también en la noche, potencializan su variación. De día, nuestro cuerpo está en modo activo. El corazón late más fuerte, la respiración es más intensa, el aparato digestivo funciona normalmente porque dispone de comida y de noche cambia a un modo de descanso. Dormimos y se liberan hormonas que nos ayudan a reparar los tejidos y a eliminar desechos metabólicos, entre otras funciones. Es decir, ningún órgano tiene una actividad igual a lo largo de las 24 horas. Hay momentos en que presentan mucha actividad y otros muy poca. Estos son los ritmos circadianos, explicó Escobar.
Para que nuestro cuerpo funcione bien, todos los órganos con sus respectivas funciones deben estar coordinados en modo activo o en modo de descanso. Si se desorganiza esto, puede suceder que de día algunos estén alertas y otros quieran descansar o viceversa. Esta desorganización genera una falta de coordinación que lleva a que las funciones no se efectúen de manera eficiente y en el momento en que una reparación nocturna no se realiza correctamente, nuestro rendimiento a lo largo del día será malo y con el tiempo podremos deteriorarnos y enfermarnos o perder el control sobre nuestras respuestas al entorno social y desarrollar una adicción. Ejemplificó. Debido a esta modificación de los ritmos circadianos, grandes sectores de la sociedad moderna se enferman por cansancio crónico, muestran irritabilidad, sufren depresión y desarrollan obesidad porque comen de noche. Incluso se cree que la aparición de algunos tumores cancerosos podría deberse justamente a la falta de reparación nocturna. Por lo anterior, Escobar y sus colaboradores se han interesado en los problemas de salud y de conducta que se observan en la sociedad moderna como consecuencia de esa alteración. Por ello, han creado en su laboratorio modelos experimentales que les permiten estudiarlos. Hay dos tipos de personas: las matutinas, es decir, aquellas a las que se les facilita levantarse temprano y empezar sus actividades, y las nocturnas, que se les dificulta levantarse temprano, pero que pueden estar activas hasta altas horas de la noche. En el grupo de las nocturnas, se ha descrito una mayor propensión a desarrollar enfermedades metabólicas y a consumir alcohol y drogas, posiblemente por el desajuste de sus ritmos circadianos con el ciclo luz-oscuridad, apuntó Escobar. Por otro lado, se sabe que para que funcione bien el cerebro, es indispensable que sus ritmos circadianos también se presenten a nivel de las áreas cerebrales que regulan el control de los impulsos. Si el individuo está cansado porque no ha dormido lo suficiente, o si sus ritmos circadianos en las áreas cerebrales que regulan el control de los impulsos no están bien sincronizados, perderá el control. Se volverá más débil para responder a los estímulos y podrá caer fácilmente en conductas impulsivas, incluidas las adicciones. Lo que más preocupa a los universitarios es que ahora los jóvenes están expuestos a un jaloneo en sus horarios de dormir y despertar y no tienen una organización circadiana clara. Esto representa un foco rojo que hay que atender, porque podría ser un factor que facilite el acercamiento al alcohol y a las drogas como una estrategia para disminuir la ansiedad y la irritabilidad que conlleva toda esta pérdida de control de su descanso, concluyó la universitaria. Hemos llegado al final de este programa especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a suscribirse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión para continuar con el resumen de lo más destacado del año. Se despide de ustedes Karina Cárdenas. Hasta entonces.